Hola, ¿qué tal, tejedor, tejedora? Hoy vamos a aprender a hacer una de las versiones del cuadradito margarita. ¿Te preparado el gancho apropiado? Yo voy a utilizar un ganchillo del número 4 de 4 milímetros, unas tijeritas, una agujita lanera y los hilos o las lanas que tú prefieras. Yo voy a hacer mis grannies a 3 colores y en este caso para el tutorial, en lugar de utilizar el blanco para los pétalos, utilizaré otro color para que sea más fácil verlo. Vamos a comenzar haciendo un círculo mágico. Para ello me coloco el hilo así en la palma de la mano, envuelvo mis dos dedos y formo una cruz. Ahora cojo mi ganchillo, lo paso por debajo y me traigo esta hebra que queda por encima. Aseguro con un puntito, sujeto ahí el hilo para que no se me vaya y aseguro con un puntito. Y ahora vamos a hacer dos puntitos de cadena. 1 y 2. Ajusto un poquito el círculo para que me quede un poquito más pequeño y ahora vamos a trabajar a punto alto. Vamos a hacer 11 puntos altos y esta cadenita nos va a contar como el 12avo. Cogiendo hebra, introduzco por el círculo, saco, cojo hebra, saco por 2, cojo hebra y saco por 2. Hacemos otro punto alto, cogiendo hebra, introduzco por el círculo, cojo hebra, saco por 2, cojo hebra y saco por 2. Así vamos a tejer 11 en total, más la cadenita 12. Una vez tengamos completos los 12 puntos, nos volvemos a ver para cerrar vuelta. Ya tengo aquí mis 12 puntos, tiro de la hebra para ajustar el círculo y me voy a ir, ignorando la cadenita, me voy a ir al primer punto alto, introduzco mi gancho y cierro con un punto raso o deslizado. Voy a ajustar un poquito más este punto que me ha quedado un poquito flojo. Ahí le tenemos. Ahora tiro de la hebra, corto, introduzco por este circulito tiro y así ya me queda anudado. Voy a ajustar un poquito más el círculo para que me quede ese hueco más pequeñito. Ahí le tenemos. Ahora voy a meter esta brita de aquí. Enhebro mi aguja lanera y con ella enhebrada voy a introducir así en la misma dirección que sale la hebra, voy a introducir entre los puntos. Corto hebra y vamos a por la segunda vuelta. Vamos a hacer ahora el cambio de color para formar los pétalos. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a cualquiera de los puntos, por ejemplo este, introduzco mi gancho, cojo el otro color, tomo hebra y lo saco por el punto. Me coloco la hebrita a este lado izquierdo, paso mi gancho por debajo y aseguro con un puntito de cadena. Así. Tiro un poquito de esa hebra para ajustar el punto y voy a trabajar ahora 3 puntos de cadena. 1, 2 y 3. Ahora vamos a trabajar a doble punto alto, con lo cual vamos a coger 2 hebras. Introduzco por el mismo punto y saco hebra. Cojo hebra, saco por 2 loops, vuelvo a coger hebra y saco por otros 2 loops. Me quedan en el gancho 2 hebritas. Tomo 2 lazadas, introduzco por el mismo punto y saco. Tomo hebra, saco por 2, tomo hebra y saco por 2. Nos van a quedar 3 hebritas en el gancho. Tomo hebra y voy a sacar por las 3 hebritas a la vez. Ahí tenemos formado ya nuestro primer pétalo.
Ahora vamos a hacer 2 puntos de cadena para saltar al siguiente punto. Tomo lazada 2 veces, me voy al siguiente punto, introduzco y saco. Tomo hebra, saco por 2 loops, tomo hebra y saco por otros 2 loops. Me quedan 2 hebritas en el gancho, vuelvo a tomar 2 lazadas, introduzco por el mismo punto y saco. Tomo hebra, saco por 2, tomo hebra, saco por 2 y me quedan ahora 3 hebritas en el gancho. Vuelvo a hacer otro punto doble alto cogiendo 2 hebras, introduzco y saco. Tomo hebra, saco por 2, tomo hebra, saco por 2 y me quedan 4 loops. Tomo hebra y saco por los 4 a la vez. Ya tenemos ahí nuestro segundo pétalo. 2 puntos de cadena y volvemos a hacer lo mismo. Tomando 2 hebras, introduzco por el siguiente punto y saco. Tomo hebra, saco por 2, tomo hebra y saco por 2. Me quedan 2 hebritas. Tomo 2 lazadas, introduzco por el mismo punto y saco. Tomo hebra, saco por 2, tomo hebra y saco por 2. Me van a quedar ahora 3 loops. Vuelvo a tomar 2 lazadas, introduzco por el punto, saco, saco por 2, saco por 2 y saco por las 4 a la vez, tomando hebra. Ya tenemos ahí nuestro tercer pétalo. 2 puntos de cadena y así voy a seguir trabajando hasta completar toda la vuelta. Tendremos en total 12 pétalos. Ya tengo por aquí 11 pétalos montados y ahora lo que voy a hacer es cortar las hebritas de atrás y así no me molestan mientras voy trabajando. Me resulta así más cómodo. Vamos a terminar ahora el último pétalo que nos queda. Ya he tejido los 2 puntitos de cadena y termino con mis 3 puntos dobles saltos como hemos estado haciendo hasta ahora. Necesito mis 2 puntitos de cadena y ahora vamos a cerrar vuelta. Lo que hago es que me voy al punto de arriba, como ves tenemos la cadenita y justo ahí encima del punto de lo que es el pétalo tenemos el punto. Introduzco por debajo de las 2 hebritas, tomo hebra y saco haciendo un punto raso. Tiramos de la hebra y cortamos. Paso la hebrita por dentro del círculo, tiro y ajusto ahí bien ese punto. Bueno, pues vamos ahora a por la tercera vuelta. Tomamos nuestro siguiente color y nos vamos a ir a uno de los huequitos que ves entre los pétalos. Tomo la hebra y lo saco. Me coloco esta colita aquí a este lado, paso el gancho por abajo y tomo la hebra con la que trabajo y aseguro con un puntito. Ajusto ahí bien el punto y ahora vamos a hacer 3 puntos de cadena. Me coloco las hebritas por detrás y así las voy metiendo y me ahorro un trabajo luego. Vamos a formar media esquina, con lo cual vamos a trabajar a doble punto alto y voy a trabajar en ese mismo hueco por donde he introducido. Tomo 2 hebras, introduzco por el huequito, tomo lazada y saco. Tomo lazada, saco por 2 loops, tomo lazada, saco por 2 loops y tomo lazada y saco por 2 loops. Vuelvo a hacer otro punto doble alto en el mismo hueco. Tomando 2 lazadas, introduzco por el mismo punto y saco. Tomo lazada, saco por 2, tomo lazada, saco por 2 y tomo lazada y saco por otros 2. Ya tenemos ahí formada nuestra mitad de esquina. Ahora me voy a ir al siguiente hueco y voy a empezar a formar el lado. Para los lados voy a trabajar
a punto alto, introduzco, saco, saco por 2 y saco por otros 2. Ya tengo ahí mi primer punto alto. Ahora voy a hacer 2 más en el mismo hueco. Tomo lazada, introduzco, saco, saco por 2 y saco por 2. Y otro punto alto más en el mismo hueco. Te muestro por aquí por dónde vamos para que no nos perdamos. Estamos formando justo este ladito. Nos hace falta otro grupo de 3 puntos altos en el siguiente hueco. Y los vamos a ir tejiendo ahora. Tomo lazada, introduzco, saco, saco por 2 y saco por 2. Otro punto más. Y el tercero. Ahora vamos a formar otra de las esquinas. Para formar las esquinas recuerda que lo hacemos a doble punto alto, con lo cual vamos a tener que coger 2 hebras y voy a tejer 3 puntos dobles altos. 1, 2 y tomando 2 hebras el tercero. Para las esquinas voy a hacer un punto de cadena de separación, así que hago un puntito de cadena y en el mismo hueco vamos a trabajar otros 3 puntos dobles altos. Uno, dos y el tercero. Y vamos a continuar ahora haciendo el siguiente lado. Recordamos que para hacer el siguiente lado vamos a necesitar 2 grupos de 3 puntos altos y luego volveremos a formar otra esquinita con puntos dobles altos y entre medias haremos una separación de un punto de cadena. Así vamos a continuar trabajando toda esta vuelta. Te voy a dejar también por aquí una lista de grannies que he ido compartiendo en diferentes tutoriales, por si ves alguno que te pueda gustar también. Ya estoy por aquí al final de la vuelta y me queda terminar esta esquina, con lo cual voy a hacer 3 puntos dobles altos en este último hueco. 1, 2 y el tercero. Hacemos nuestra cadenita de separación y ahora esta vez voy a buscar el punto de cadena más alto que hice, voy a introducir y en lugar de hacer un punto raso, estiro un poquito del punto, hago un punto bajo y hago un punto de cadena. Es un punto alto falso. Ahora voy a ir tejiendo en cada uno de los puntos que me encuentre, voy a ir tejiendo puntos altos hasta llegar a la esquina. Me voy entonces al siguiente punto alto y tejo mi punto. Me voy al siguiente y voy tejiendo así puntos altos en todo este lado.
Ya voy llegando por aquí al final de mi lado, me queda un punto más alto por tejer y ahora voy a formar esquina. Para formar esquina voy a hacer 2 puntos altos en el hueco, 1, 2, un punto de cadena de separación y otros 2 puntos altos dentro del mismo hueco. 1 y 2. Y ahora voy a continuar así haciendo el lado, tejiendo puntos altos. No te olvides de tejer en este primer punto también. Así. Punto sobre punto. Así vamos a seguir tejiendo todo este lado hasta llegar a la esquina. En la esquina recuerda que haremos 2 puntos altos, una cadenita de separación y 2 puntos altos. Y así vamos a continuar tejiendo toda esta vuelta. Ya voy llegando por aquí al final de la vuelta. Me queda tejer la esquina. Hacemos los 2 puntos altos, punto de cadena de separación, otros 2 puntos altos. Ahí está, y ahora vamos a cerrar vuelta. Para cerrar esta vez lo que voy a hacer para que nos coincidan las espiguitas por si queremos unir este granny con otro es estirar así de la hebra, corto y tiro del loop. Y ahora voy a enhebrar mi aguja lanera. Lo que vamos a hacer es formar una espiguita encima del punto alto falso que hemos hecho. Entonces buscas la espiguita del punto alto que tenemos, introduzco por debajo de la espiguita hacia adelante. Y ahora me voy a ir al punto de donde sale esta hebrita, introduzco por dentro de esa espiga y me voy hacia atrás cogiendo ese pequeño loop que tenemos atrás de ese punto. Introduzco hacia atrás así, con cuidado para que no se me deforme la espiga. Y vamos a ir rematando esta hebra por detrás. Voy así introduciendo con la aguja por entre los puntos para ir perdiendo esta hebra. Yo normalmente lo que hago es regresar un puntito, me aseguro bien primero que me queden bien las espigas y regreso un poquito hacia atrás para formar una especie de nudo y que no se me escape esa hebra y voy avanzando con ella introduciendo entre los puntos hasta que vea que he hecho suficiente recorrido y entonces es ya cuando puedo cortar. Aquí te voy a compartir una imagen con diferentes grannies que he hecho con diferentes colores para que puedas verlos y a lo mejor te puede ayudar en hacer tu propio diseño. Y ya tenemos aquí formado nuestro granny, que la verdad es que queda súper bonito y como te comentaba antes, pues lo puedes hacer con un montón de diseños, un montón de colores. Espero que te haya sido útil el tutorial. Como siempre te animo a suscribirte si aún no lo has hecho, si vas viendo cositas por aquí que te van gustando o te van siendo útiles. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.